Vamos a estar atentos al Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 20 al 26. Y a modo de introducción, mis hermanos amados, antes de leer Juan 17, quisiera que recordáramos un momento, por un momentico, en dónde estamos. ¿Listo? Recordemos que Juan 17 nos muestra una escena importante. Estamos en la fiesta del Pesaj, en términos castizos, Pascua judía. Estamos en el tiempo de Pascua, el día 14 de abril para nosotros del mes de Nisan, en el momento de Juan 17 en el calendario hebreo, ¿cierto? El 14 de Nisan está Jesús, está con sus discípulos y es un momento especial porque están a puerta cerrada, ¿cierto? Él toma un tiempo especial con sus 11 discípulos. Y es un momento especial porque es vísperas de la Pascua. Al día siguiente, el Cohen o sacerdote que hace en la Pascua, ¿lo recuerdan? En el lugar correspondiente al templo degolla al cordero. Y hay un dato importante. A esa misma hora, el Padre está derramando la ira sobre su Hijo en la cruz. No es una coincidencia. Mientras el Cohen estaba degollando unas horas adelante el cordero en el templo, Cristo siendo el templo perfecto, el Sukkot, recuerden que hay una fiesta llamada la fiesta del Sukkot o la fiesta de los tabernáculos, Él se tabernaculizó como Dios y derrama su sangre como cordero único y perfecto a esa misma hora, en Pascua. Por eso la Pascua es importante, o el Pesaj judío. Un paréntesis, ¿nosotros celebramos Pascua? Sí, todos los domingos celebramos las fiestas. Amén. Eso por si se encuentran por ahí judaizantes que nos quieren poner a comer. Y bueno, nosotros estamos con Cristo siempre unidos cada domingo. Ahora, ese es el contexto, pero antes de ir a la cruz, Jesús habla con sus discípulos, como lo hemos venido estudiando, y luego ora por ellos. Ora al Padre primeramente en los 5 versos primeros del capítulo 17 vimos que Él ora por sí mismo, ¿no? Para que Él sea glorificado y en Él el Padre, para que se cumpla la gloria del Hijo. En segunda instancia vimos hace 8 días, Jesucristo ora por sus 11 discípulos, ¿lo recuerdan? Ora por ellos ¿para qué? Ora por protección, ¿cierto? Y por santificación, por santidad. Recordemos que ora no para que no padezcan, ¿no? Te pido que los protejas y que no padezcan, no, porque previamente les explicó y les dijo, van a padecer. Oras para que no se pierdan, protección para que no se pierdan, no su salvación, sino que no se pierdan en distracciones propias del mundo, para que no se pierdan en los enredos propios del engañador, del cosmos, del sistema, y ahí en esa oración le explican, no oro por el mundo que está perdido, sino por ellos en especial, para que no se dejen enredar, ¿cierto? Finalmente, hoy vamos a escudriñar esta tercera y final parte de la oración, porque aquí concluye la oración del Hijo al Padre. Y Jesús ora, mis amados hermanos, por nosotros. Tan lindo, ¿no? Ora por usted, por mí, por la iglesia, por los que han de creer por la predicación de los 11, por cada uno de nosotros. Y quiero invitarlo a que leamos esos 6 versículos, por favor. Juan 17, versículos 20 al 26, dice Cristo al Padre en oración. Lo hago, se los confieso con respeto, con temor y temblor, porque es el Padre hablando al Hijo. Y dice el Padre al Hijo, cuán privilegio. Verso 20, Padre, mas no ruego solamente por estos, por los 11, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste
y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre, justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado, ojo, esté en ellos y yo en ellos. Amén. Wow. Mis hermanos, Jesucristo acaba de orar por nosotros. Él siendo Dios, note lo siguiente. Jesús ora siendo Dios al Padre en tiempo presente porque Él es eterno. En tiempo presente ora viéndonos a nosotros aquí hoy sentados. Y es maravilloso porque hace una oración al Padre por nosotros en dos direcciones. ¿Sí lo notaron? Ora por dos elementos propios para nosotros. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Primero oró por unidad. Vamos a hablar qué es la unidad a la que se refiere Cristo. Y en segunda instancia oró por amor. Es decir, que la iglesia que es hoy nosotros aquí somos, tengamos la capacidad de amarnos y de mantener unidad. Amén. Vamos a desglosarlo ¿cómo se dice cuando uno va a hacer ajiaco y coge la pechuga? Eso, gracias. Los que cocinan saben, ¿verdad? Desmenuzar. Vamos a desmenuzar. ¿Qué aprenderá a hacer ajiaco? Cuando haga ajiaco, acuérdese de esta predica. Vamos a desmenuzar el meollo de la situación. Solo vamos a leer el verso 20 por ahora. Dice, el verso 20 despacio, dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí. ¿Por qué? Por la palabra de ellos. Ojo, porque en esta parte final de la oración Jesús ruega al Padre por la iglesia universal. ¿Ok? Por la iglesia universal, por nosotros, por los suyos, por los que el Padre le dio. Recuerde que la iglesia es un regalo que el Padre le da ¿a quién? Al Hijo, lo vimos hace 8 días. Él ora por los suyos, pero no solo ya los suyos 11, sino por los suyos universalmente hablando. Y esto abarca algo importante, mis hermanos, no solo de Israel, sino del mundo entero. Amén. Hace 8 días vimos que oró por los 11, hoy ora por todos nosotros del mundo entero, ¿cierto? Cristo, quien es Dios, está viendo pueblos de todo el mundo. Ruega por nosotros para que recibamos la fe, escuche esto, por la palabra que los 11 predicarán. Ahí está en el verso 20. El verso 20 nos deja ver que el medio por el cual ese mundo, los cristianos del mundo, los que somos hoy cristianos, nos salvamos, es por medio de la fe, ¿cierto? En el Hijo. Él ora para que a través de la fe otorgada por Dios en gracia, pero es una fe que viene por la predicación de la palabra de los 11. ¿Usted puede entender esto, mi amado hermano? La palabra se regó del 11, del Padre al Hijo, del Hijo a 11 y del 11 al mundo. A esta hora, ustedes y yo estamos aquí, pero a esta hora en el mundo entero, en el país que usted menos se imagine, está su iglesia, escuchando la palabra de los 11. Y Jesús oró por nosotros. Jesús oró para que este momento aquí sea ejecutado. Jesús oró para que ustedes ahí sentados y yo aquí parado, indigno quien soy yo, pueda transmitir las riquezas de su gracia y ustedes y yo las podamos entender. No solo en esta iglesia local, sino en el mundo entero. Ahora, este verso tiene algo importante. No se me desconecte, más bien conéctese con el pasaje, porque este versículo tiene algo maravilloso. Nos presenta la doctrina, escuche esto, del llamamiento general y el llamamiento eficaz. ¿Sí lo notaron, estudiantes? Le hablo a los estudiantes en particular de nuestro
estudio bíblico. En este versículo encontramos la doctrina del llamamiento especial y el llamamiento general. ¿Cuál es el llamamiento general? Cuando los 11 discípulos, como Pedro, ¿cierto?, salen y predican el evangelio de manera general. Ese es el llamamiento general. Pero ¿cuál es el llamamiento eficaz? Cuando se hace el llamamiento general, ¿quién lo hace? El predicador, ¿cierto? Pero el llamamiento eficaz lo hace el Espíritu Santo. Cuando se está predicando el evangelio, muchos escucharán, pero no todos entenderán. El llamamiento eficaz es el que hace el Espíritu Santo en el corazón de algunas personas que están escuchando el llamamiento general. Vuelvo a leer el verso 20 conmigo y lo vamos a entender de una mejor manera. Ruego no solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí. ¿Por qué van a creer en Cristo? Ahí lo dice. Por la palabra de ellos. ¿Quiénes? Los 11. Los 11 hacen un llamamiento general, ¿cierto? En el libro de los Hechos dice que se convirtieron, ¿cuántos? Muchos, ¿cierto? ¿Por qué se convirtieron? Porque los 11 regaron la semilla, predicaron generalmente a todos. De todos los que predicaron, hubo un llamamiento especial de parte del Espíritu Santo, conocido como Brit Milá, ya lo hemos enseñado, circuncisión del corazón. El Espíritu Santo convence de pecado, justicia y juicio a algunos. ¿A quiénes? A los que el Padre le quiere dar al Hijo. Jesús ora por ellos, por ustedes y por mí. Es decir, mis hermanos, que nosotros estamos aquí por la gracia de Dios, porque alguien hizo un llamamiento general, alguien predicó las Escrituras, pero el Espíritu Santo llamó internamente a tu corazón y al mío y nos convenció de creer en Cristo. Por eso somos salvos. Jesús está orando por esta situación. Jesús ora para que los 11 prediquen el evangelio. No solo los 11, tú y yo debemos predicar, hacer llamamiento general, y que a través de la predicación de la palabra de ellos y de nosotros, mis hermanos, algunos sean llamados especialmente. La pregunta es, ¿tú estás predicando? No lo respondan, en su corazón, cada quien delante del Señor. Pero es maravilloso porque Jesús habla de este tema en el verso 20. Ahora, avancemos, verso 21 al 23. Miren lo que continúa orando el Señor. Y aquí entramos fuertemente en materia. Para que todos, ¿quiénes? Todos. Sean uno. Bueno, Tacho, espere. ¿A quién se está refiriendo? A los que escuchan, muy bien, a los que creyeron. ¿Cierto? Ojo, continuemos. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno otra vez. ¿Sí ve? Habla de unidad, así como nosotros somos. Verso 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. ¿Cuántas veces utilizó la palabra uno y unidad? ¿Las contaron? Yo no, pero son varias. Muchas veces. Primera parte de esta predicación, vemos al Señor orando por unidad. Diga conmigo, unidad. Jesús ruega por ti y por mí para que seamos unos. ¿Quiénes somos uno? Debemos o quiere el Señor que seamos uno. Ustedes con ustedes mismos, la iglesia con la iglesia, los suyos, los que el Padre le dio. El Señor ora para que estemos unidos, mis hermanos. Y aquí quiero que se tenga de la silla, no se me distraiga, porque esta oración es muy importante y si no, esto no estaría aquí escrito. Si Jesús ora porque haya unidad es porque no la hay, o porque hay posibilidades de que exista desunión, ¿cierto? Él ruega por la unidad, algo muy puntual, unidad, y no una unidad simplista. Escúcheme con atención, por favor. Jesús no está orando aquí por una unidad moral. Ay, para que todos se porten igual. No, tampoco está orando por una unidad superficial. Él está orando por una unidad perfecta y compara la unidad que nos quiere que nosotros tengamos con la que Él tiene con el Padre y el Espíritu Santo. ¿Usted comprende esto, mi amado hermano?
Ay, es que yo soy unido. No, espere, tacho. El Señor quiere que tengamos una unidad perfecta. Y aquí está la parte difícil de la predicación, pero tenga misericordia de esta persona que está predicando. Este versículo lo vimos una vez, pero vamos a volver a abordar. Dice 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Es una pregunta, ¿cierto? ¿Cuál es la respuesta? Pues nadie. ¿Quién le instruirá? Nadie, Él es Dios. Mas nosotros, escuche esto, tenemos la mente de Cristo. Ojo, Jesús está orando por unidad y la Biblia nos muestra que nosotros tenemos la mente de Cristo. Imagínense que yo estuve por ahí tratando de estudiar este tema y me encontré con que la mente, y esto es concordante, la Biblia es concordante a pensamientos importantes a nivel filosófico, a nivel científico, a nivel incluso filosófico, científico, incluso psicológico. Platón habló de la mente, Descartes habló de la mente, un pedagogo muy chévere, Jean Piaget habló de la mente. Incluso hay un neurocientífico colombiano, Rodolfo Linás, que habla de la mente. Y todos concuerdan con lo siguiente, téngalo acá, ¿qué tenemos nosotros? La mente de Cristo. Mauricio, ¿para dónde va? Ya me va a entender. Estamos en concordancia con algunas personas del campo científico porque la mente, usted tiene la mente de Cristo, yo tengo la mente de Cristo y resulta que la mente la componen los pensamientos, el propósito y el esfuerzo. Eso lo dice, permítame insistir, lo dijo Platón, lo dijo Descartes, lo han dicho los científicos y es muy importante esto. ¿Por qué? Porque ustedes y yo tenemos la mente de Cristo y debemos estar unidos. ¿En qué sentido? Si esto compone la mente, nuestra unidad debe ser en pensamiento, en propósito y en esfuerzo. Si usted piensa en lo que está diciendo Jesús aquí, Cristo está diciendo que Él es uno con el Padre. ¿Cristo pensaba igual que el Padre? Él tiene obvio que sí. ¿Cristo tenía el mismo propósito del Padre? Amén. ¿Y Cristo vivió y padeció el esfuerzo del Padre? Claro que sí. Así como el Padre y el Hijo son uno, nosotros, mis hermanos, y Jesús ora al Padre y le pide que nosotros, hoy iglesia, estemos unidos como Él estuvo unido al Padre, en pensamiento, en propósito y en esfuerzo. Y vuelvo al pasaje anterior. Usted y yo tenemos la mente de, es decir, que nosotros en nuestro pensamiento, propósito y esfuerzo estamos en la capacidad de unirnos, mis hermanos. Pero es que aquí es donde viene el problema, pero déjeme avanzar, por favor. Al tener la mente de Cristo, tú y yo tenemos la capacidad de mantenernos en unidad plena, ¿cierto? Y además perfecta. Ahora, en pensamiento, Cristo ora para que estemos unidos en pensamiento. ¿Cómo así que en pensamiento? Que pensemos igual, por lo menos en lo que se puede, en doctrina, por ejemplo. Cristo ora para que la doctrina de la iglesia de Cristo se perpetúe, como dice Efesios 2:20. Cristo es la piedra, ¿quién es el fundamento? Los apóstoles, los 11. Y sobre ello edificará ¿quién? Construirá la iglesia, eso dice Efesios 2:20. Jesús ora para que esto suceda, para que toda la iglesia actual, nosotros hoy aquí, porque ya no hay apóstoles entre nosotros, pero hoy acá podamos pensar bajo el fundamento que son y está establecido por Cristo a través de sus apóstoles, cuya piedra es Cristo mismo. Jesús ora para que pensemos doctrinalmente igual, ¿cierto? Por lo menos en lo fundamental. Jesús ora porque pensemos en hacer juntos como iglesia la voluntad de disposición que Él dejó para nosotros en su palabra, para que mantengamos y preservemos esa unidad. La Confesión Bautista de Fe de Londres nos ayuda. Yo amé esa confesión cuando la vi, lloré.
Yo no sabía que existía ese documento y cuando llegué, el Señor en su gracia me permitió tenerla en mis manos y abordarla. Yo me acuerdo que yo ya derramé lágrimas. Porque es un documento que nos ayuda en alguna medida a preservar un pensamiento por el paso del tiempo. Hay una unidad en ese sentido, ¿cierto? Las iglesias bíblicas nos mantenemos unidas cuando estamos unidas. ¿En qué sentido? En la escritura, en la sola escritura. Pensamos igual. Pero no solamente nos unimos desde el pensamiento, sino que el Señor ora por nosotros para que nos unamos en propósito, ¿cierto? Como iglesia. Porque esto hace parte de la mente y tenemos la mente de Cristo. Ahora, así como el Padre y el Hijo pensaban igual, el Padre y el Hijo tenían el mismo propósito. Nosotros debemos tener el mismo propósito, mis hermanos. El Señor ora por nosotros. ¿Cuál es el propósito que debemos tener? ¿Se acuerda de Efesios capítulo 1, verso 4? ¿Cuál es la consecuencia de haber sido escogido por gracia? La santificación. Ese es nuestro propósito. Jesús ora para que tengamos un mismo propósito, santificarnos, mis hermanos. También tener el carácter de Cristo. Debe haber una unidad en nosotros en ese sentido, no solo en el sentido doctrinal. Y usted dirá, pero eso es obvio, pero no lo es, mis hermanos, porque al día de hoy hay personas que enseñan cosas diferentes, no hay unidad en el pensamiento. Al día de hoy hay hermanos que tienen propósitos distintos, mientras la iglesia más pura desea tener el propósito de la santificación, la búsqueda del carácter de Cristo. Hay personas que están con propósitos sociales, políticos, metafísicos, etc. El Señor ora para que nos unamos en estos puntos. Es importante esto que estoy predicando hoy, mis hermanos. Que el Señor me permite hacerlo por su gracia en realidad. Jesús ora para que haya una unidad en nosotros, en doctrina, en carácter y en santidad. A eso viniste tú aquí, mi amado hermano. No a unirte en un partido político, en una mentalidad, en una filosofía. No, en encontrar el propósito de Dios por su palabra para los que son del Padre dados al Hijo. Santificación. Un carácter en Cristo. En tercera instancia, en el mismo esfuerzo. Y usted encuentra cuál es el esfuerzo que debemos tener mancomunado. Está en el versículo, ahí en el verso 20, léalo conmigo. Juan 17, 20. Mire nuestro esfuerzo. Verso 20, la parte, sí, dice, no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿En qué nos debemos esforzar? En predicar la palabra, mis hermanos. Ese es nuestro esfuerzo, debe ser nuestro esfuerzo. Jesús ora para que se cumplan estos principios que están en su mente, y tú y yo tenemos la mente de Cristo. Amén. Tremendo. Yo quiero ponerle ejemplos de esto que acabamos de escuchar. Porque es que, incluso lea conmigo el verso 21 y lo va a entender. Dice, para que todos sean uno, ¿cierto? ¿Quiénes son todos? Ustedes, los discípulos, la iglesia. ¿Será que somos uno? No me responda. Como tú, oh Padre, y yo, ¿cierto? Tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué quiere la unidad? ¿Para qué es la unidad? Ahí está, vea. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Mis hermanos, si la iglesia se une en doctrina, escuche esto, si la iglesia se une en carácter y en santidad, y la iglesia se une en predicar el evangelio, pero predicar verdaderamente el evangelio, porque es que hay gente que en este tiempo, lo digo con todo respeto, se dice que se está evangelizando, y yo, es que no me gusta ser anecdótico, pero una vez estábamos con mi esposa en el centro de Bogotá, que nos gusta mucho, por culpa de don Rubén, por su culpa me gusta el centro. Y llegamos a la Plaza de Bolívar y estaba la Chilindrina, yo no estoy diciendo mentiras, y un supuesto evangelista mexicano, argentino, y Moisés Angulo, con nombres propios, yo no voy a decir nombres propios. Y estaba lleno, y la ven, estaban haciendo ahí títeres, payasos y chistes. Y yo le pregunto así a la persona, ¿qué es eso, no? Que están evangelizando.
Entonces yo, bueno, yo quiero escuchar y me quedé un rato y nunca evangelizar. Y es supuestamente un muy conocido, bueno, ya se murió hace poco, muy conocido evangelista. ¿Y dónde está el evangelio? Entonces se confunde el evangelismo con entretención. Y no hay una unidad, no hay un esfuerzo. ¿Cuál es el esfuerzo? ¿Cuál creen ustedes que es el esfuerzo? El mismo de Cristo. ¿Por qué se esforzó Cristo? Porque el joven rico entendiera que no hay nadie bueno, ni siquiera uno. Ese es el evangelio. ¿Tú por qué me dices que eres bueno si no hay nadie bueno, sino uno? ¿Y por qué Jesús le habla así al hombre, al joven rico? Porque el mundo se cree bueno. Eso es evangelizar. Ponerle un espejo en la cara al mundo y decirle: empecemos desde el comienzo, no eres bueno. Además de ser malo, estás condenado, eres enemigo y necesitas un salvador, un reconciliador, porque estás enemistado. Pero se convirtió el evangelismo en payasos, títeres y otro tipo de entretenimiento, emprendimiento, finanzas, politiquería. Mis hermanos, el esfuerzo claramente lo vemos ahí. Un esfuerzo en el evangelismo. ¿Por qué? Porque si hay unidad, mis hermanos, en estos 3 puntos, verso 21b, ¿cuál es la consecuencia? El mundo va a creer. Tremendo, ¿no? Esto es muy profundo y es muy importante, mis hermanos. El mundo va a creer. ¿Cuál es el mundo? Todo el mundo no. ¿El mundo quién es? Pues aquellos que están necesitando ser salvados, mis hermanos. Ahora, la unidad de los creyentes tiene su raíz, obviamente, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, ¿cierto? Y escuche esto, por favor, escúchelo. Cuando los verdaderos discípulos estamos unidos en estos 3 frentes, honrando a la Trinidad, nosotros presentamos una fortaleza, un frente de poder e influencia en el mundo, no solo a nivel espiritual, a nivel social, a nivel moral, a nivel ético, a nivel civil. Cuando la iglesia se une, se muestra como un gran ejército, como un frente de batalla imponente. Prueba de esto fue la ciudad de Ginebra en la época de la Reforma Protestante, a los que les gusta la historia. Mire, mi amado hermano, escuche esto. En la dieta de Worms, ¿cierto? Eso fue como en 1521, cuando Martín Lutero proclamó las tesis en la puerta del Palacio de Wittenberg. Él no quería división. Si usted escudriña con atención la historia, Martín Lutero, ¿qué quería? Reforma. Él no quería y no pretendía dividir. Quería reformar. Consecuencia de la dieta de Worms. ¿Qué fue la dieta de Worms? Carlos V, además muy católico, el emperador, junto con el magisterio romano, llaman a Martín Lutero y le dicen: se retracta. Retráctese de lo que está diciendo. No necesitamos reforma, estamos bien. Y sí la necesitamos. A nivel moral, a nivel teológico, a nivel etcétera, etcétera. Martín Lutero dice: listo. Y esto es tremendo, esto es historia y es profundo. ¿Por qué? Porque yo lo cuento aquí anecdóticamente, pero para Martín Lutero significaba morirse. Y Martín Lutero, mirando al cielo con la Biblia en la mano, dice algo así, yo lo voy a parafrasear: frente a la autoridad política, ahí cantábamos el himno que escribió antes de ir a la dieta de Worms. Me retracto si me convencen a la luz de las escrituras que estoy equivocado. Producto de ello estalló la Reforma Protestante. Producto de ello, mis hermanos, muchas personas como ustedes y yo hoy día nos hemos unido. Nos hemos separado, nos hemos distanciado de lo que hemos considerado y vemos históricamente de parte del magisterio católico romano, que deseaba, mis hermanos, aferrarse a dogmas y tradiciones humanas que en gran medida paganas, ¿cierto? Blasfemas inclusive, subyugando las escrituras por debajo de la tradición humana, y lo hacen hasta el día de hoy. Nosotros, la iglesia bíblica, nos hemos distanciado, nos hemos desmarcado de ellos. ¿Para qué? Para convertirnos en la iglesia de Cristo, una iglesia que protesta, sí, una iglesia que se reforma,
¿Y cuál es la reforma? El pilar principal de la reforma: volver a las Escrituras. No puede ser que la tradición pese más. Eso produjo, hablando desde el contexto de la unidad, que muchos hermanos reformados, hermanos suyos y hermanos míos que ni conocemos, se unieran en un momento histórico del siglo XVI y siglo XVII. Y producto de ello, en alguna medida de ese celo, mis amados hermanos, es la ciudad de Ginebra, en Suiza, en la época del siglo dorado, el siglo de la Reforma. Escuche lo siguiente. Se desmarcan, después de la dieta de Worms, se unen en pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento? Volver a la formación, volver a la escritura. Se unen en propósito: santifiquémonos, apartémonos de esta conducta que no es propia de la Biblia. Se unen en esfuerzo: prediquemos el evangelio, porque la gente ni sabe leer. ¿Sabe qué sucedió en Ginebra, Suiza? Esto no lo cuentan las personas, sobre todo ciertas perspectivas políticas. Nace la primera universidad pública del mundo. La hicieron los reformadores en la ciudad de Ginebra. La primera universidad gratuita. ¿Cuál fue el propósito de fundar una universidad gratuita pública para todos? Un esfuerzo de que lean el evangelio. ¿Pero cómo lo van a leer? Yo creo que ellos se reunieron y dijeron: listo, vamos. ¿Cómo no saben leer? ¿Saben qué les tocó hacer? Alfabetizar. Pasaron del 97% en Ginebra de analfabetas al 100%. Todo el mundo aprendió a leer en Ginebra, Suiza. Porque hay una unidad aquí, mi hermano, en doctrina, en propósito y en esfuerzo. Para la iglesia reformada era importante, como lo es hoy, mis amados hermanos, que el mundo que dice creer en Cristo se santifique y se evidencie santidad en el creyente. Para la iglesia era importante que el mundo permanezca en el evangelio, pues aprendan a leer. ¿Cómo permanecer en la doctrina y pensar igual si ni siquiera sabíamos leer? Fundan en Ginebra, Suiza. A comparación de la contrarreforma, usted ve ahí la contrarreforma del católico romano, en vez de, como dicen los chinos, ¿no?, pegarse al parche, decidieron permanecer, y además no solo ellos, aferrar al pueblo, subyugar al pueblo a la analfabetización, porque no les convenía. No les conviene que la gente aprenda a leer, porque si la gente aprende a leer, conocen la escritura. ¿A qué voy con este ejemplo, mis amados hermanos? Hay una herencia bíblica, un ejemplo de lo que es la unidad de la iglesia y el impacto social que puede llegar a tener la unidad de nosotros como iglesia. Y Jesús oró por esto. Jesús oró por el siglo XVI. Jesús oró por la reforma protestante. Jesús oró para que nosotros nos unamos al día de hoy, mis hermanos. Y cuando la iglesia se une, no solo pasa lo que dice el verso 21b, el mundo creerá, ¿sí o no?, sino que pasa otra cosa importante, efectos colaterales de la unidad de la iglesia. No solamente creen en Cristo, se acaba la ignorancia, el analfabetismo. Créame que cuando la iglesia nos unimos, mis hermanos, yo estoy seguro que los reformadores sabían que no todo el mundo se iba a convertir. Sin embargo, ¿qué pasó? Socialmente hubo un avance, económicamente hubo un avance, y eso es positivo. No todos se van a salvar, mis hermanos, pero ¿qué sucede? Cuando la iglesia se une, no solamente vienen algunos a Cristo, sino que, como dice, se bajan los índices de ignorancia un poquitico. El profesor superó, ¿no? Cuando la iglesia se une, algo tiene que pasar, mis hermanos. La salvación es soberanía de Dios, y Dios lo hará, pero no, listo, también la condenación es soberanía de Dios. Eso hay que decirlo también, porque también es bíblico. Ahora, otro detalle, puede que la persona no se salve, pero qué bueno que la persona por lo menos aprenda a leer. Socialmente, moralmente, cuando la iglesia se une, no todos se van a convertir, mis hermanos, pero la ley moral que está escrita en el corazón de los hombres, dice la Biblia. ¿Cuál es la ley moral? Los 10 mandamientos. Todos los seres humanos saben qué es lo bueno y qué es lo malo. Lo que pasa es que el pecado ha llegado a un punto, se ha cumplido lo que le dijo Pablo, el pastor Pablo al pastor Timoteo: la maldad de los hombres se acrecentará. ¿Qué significa eso?
que la maldad está tan grande que esa ley moral que está escrita ha sido completamente escondida por el pecado. No olvidada, pero sí ignorada. ¿Qué necesitamos? Una iglesia unida, mis hermanos. Una iglesia que vuelva a pensar igual, a tener el mismo propósito y el mismo esfuerzo, porque Jesús oró por esto. Cuando tú y yo nos unimos, mis hermanos, hay salvación. Versículo 21b, la gente va a creer en Cristo, ¿cierto? El mundo, el que necesita, porque también hay responsabilidad, aunque es soberanía, el hombre es responsable. Se van a arrepentir algunos. Y al mismo tiempo, mis hermanos, nuestra situación va a cambiar. Y esto es duro, esto que estamos estudiando hoy es duro, porque si usted mira el mundo actual, algo estamos haciendo mal. Porque en vez de suceder lo que está proponiendo Cristo acá, estamos viendo un retroceso muy fuerte del reino de las tinieblas. Y esto también es soberanía de Dios. Es incomprensible a la cabeza, pero real. Quiero ponerle otro ejemplo, si me lo permite. ¿Me permiten otro ejemplo o avanzamos? ¿Usted sí se sabía el dato? La primera universidad pública y gratuita en Ginebra, Suiza. Le tengo otro dato. Cuando los puritanos llegaron a través del Mayflower, llegaron a los Estados Unidos, en ese momento no existían los Estados Unidos. Cuando ellos llegan, forman las 13 colonias, sucedió lo mismo que en Ginebra. Ellos llegaron necesitando iniciar de ceros y fundaron 3 universidades que son las más importantes al día de hoy, fundadas por cristianos, por los puritanos. Harvard, Yale y Princeton, las universidades más importantes del mundo. ¿Y saben cuál era la carrera más importante? La teología bíblica. ¿Y qué estudiaban? La teología bíblica, la teología de la reforma. ¿Qué es la teología de la reforma? Volver a la forma, volver a la palabra. Y se unieron, mis hermanos, se unieron. Al día de hoy dejaron un gran legado. No solamente para una nación como los Estados Unidos, a nivel espiritual dejaron un gran legado, a nivel cultural, a nivel económico, a nivel político. Cuando la iglesia se une, mis hermanos, pasan cosas importantes. Cuando los cristianos nos unimos, mis amados hermanos, ojo con esto, logramos dar cabida y cumplimiento a la oración de Cristo. La unidad trae un potente resultado en el cuerpo de Cristo. El gobierno de Dios, la sal, ser sal en el mundo. ¿Qué hace la sal? Preserva, ¿sí o no? Cuando nosotros nos unimos, preservamos. ¿Qué preservamos? El gobierno de Dios. Pero Jesús no solamente oró por unidad. Mire el segundo aspecto, está en el versículo 24 al 26, para ir terminando, 24 al 26, esta primera parte por lo menos. Padre, le dice el Señor, mire esta segunda parte, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, ¿cierto? ¿Cómo lo van a conocer? Cuando nos unamos, hermano. Pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. ¿Quiénes son estos? Se refiere a los 11. Verso 26, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún. Vea, el Señor lo va a hacer, para que el amor con que me has amado esté en ¿quiénes? En ellos y yo en ellos. El Señor está orando para que no solamente haya una unidad como la hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino para que haya amor como tienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Señor ora porque nos amemos, mis hermanos. Tan bonito, ¿no? El amor, no solo unidad, sino amor. Pero entonces aquí es importante lo siguiente, mi amado hermano. Es muy importante lo que sigue a continuación. ¿El amor es un sentimiento o una decisión?
Es una decisión. Cuando nosotros tomamos la decisión de unirnos en pensamiento, en propósito y en esfuerzo, nos estamos amando. Voy a repetir esta idea. Cuando el cristiano, es que son directamente proporcionales en términos matemáticos. A más B es igual a AB. No, mentira, no voy a decir, aquí pronto digo tonterías y está quedando grabado. Pero sí son directamente proporcionales. Si hay unidad, hay amor. Si yo tomo la decisión, lo que pasa es que se ha romantizado el amor. Yo te amo, ¿por qué? Porque siento maripositas aquí. Ay, hermano, eso no es amor. El amor es una decisión. Entonces cuando no sienta maripositas, que se acabó el amor, como la canción. No, el amor nunca deja de ser, dice la palabra. ¿Cierto? ¿Qué es el amor? El amor, porque Jesús está orando por amor. El amor es una decisión que ustedes, miren, el Señor ora por nosotros aquí sentados, hermanos, para que tomemos una decisión de unirnos y amarlos. ¿Usted está seguro de querer ser miembro de esta iglesia? Le pregunto a los aspirantes. ¿Usted está seguro de amarnos a nosotros? De amarme a mí, a Mauricio, con todas sus porquerías, sus cochinadas, con todo lo que es él? Uy, Celina me mira así, soy pecador. ¿Sabía eso, que el pastor peca y lucha como lo hace usted y se equivoca? No vuelvo a la iglesia, ¿por qué? Porque me habló feo. ¿Y qué? O sea, que yo no vuelvo a la casa de mi mamá porque me habló feo, o no vuelvo a la casa porque mi esposa me habló feo. Yo decidí amarla. No espere que yo nunca le hable feo, no le puedo prometer eso. Ni tampoco espere que su hermano sea perfecto para usted. El amor es una decisión, mis hermanos, y Jesús oró para que nos uniéramos y para que nos amáramos los unos a los otros. Cuando nosotros, mis amados hermanos, los cristianos, logramos vencer las diferencias, escuche esto, y nos unimos, logramos impactar nuestro entorno, pero sobre todo, eso se llama amor. Porque entonces ya no quiero pensar como yo pienso y tú como tú piensas. No, unamos, decidamos pensar como Cristo piensa. Eso es amor, no solo a Cristo, sino entre nosotros. Pero es que tú lo ves así, yo lo veo así. Tú ves el 6 allá, aquí hay un 6, tú lo ves como un 9 y yo como un 6. Ay, hermano, ahí nos vamos a quedar toda la vida. Pero si yo me siento acá contigo, yo decidí unirme, ¿sí o no? Yo tomé una decisión, me voy a parar y voy a hacer, los psicólogos le dicen empatía. Me voy a poner, ay, sí, es un 9, güey, madre. Ahora ven tú para acá. Sí, yo ven, ay, sí, es un 6, los dos teníamos razón. Eso es amor. Pero si ninguno de los dos toma la decisión, mi amado hermano, nunca habrá unidad. Cuando los cristianos logramos vencer esas diferencias y nos unimos, vamos a impactar al mundo y nos vamos a amar en realidad, ¿cierto? Yo le tengo otro ejemplo para pasar a la aplicación práctica. Si les gusta la historia, me gusta la historia. El gran despertar norteamericano, ¿han leído acerca de eso? En 1740 a 1742 hubo un predicador llamado George Whitefield, de corte reformado, o calvinista le dice. Y hubo otro predicador, Juan Wesley, de corte arminiano. Estos tipos lograron unirse, increíble. Dicen los estudiosos, los eruditos, los historiadores, que Benjamin Franklin, el presidente Franklin, le encantaba escuchar a George Whitefield. Su predicación era contundente. Mientras tanto, Juan Wesley predicaba al pueblo. Fundaron el metodismo. ¿Qué es el metodismo? Sacar el evangelio a la calle. Se paraban en las esquinas de las casas, de las calles, y predicaban el evangelio. Dice la historia que pasaron, escuche esto, allá en las colonias norteamericanas pasaron de 10,000 personas a 50,000 personas asistiendo a las iglesias locales. Porque dos evangelistas,
dejaron sus diferencias a un lado y se pusieron a predicar. Pensaron, se marcaron un propósito y un mismo esfuerzo. Dice la historia que producto de esa unidad de amor, cuando usted lee los libros y la historia, es maravilloso porque incluso hay anécdotas en donde George Whitefield se burla de Juan Wesley, pero en amor, ¿no? Y dice, no, pues a Juan Wesley le preocupaba su salvación, porque él tenía una convicción y él pensaba que la salvación se perdía. Y el otro se burlaba y decía, yo estoy seguro que usted es salvo, pero se le burlaba y se reía. Se amaban a pesar de las diferencias, se tenían un afecto maravilloso. Se amaban mucho, esos dos se amaron demasiado. Y se amaron tanto que se unieron, llegaron a predicarle a los altos mandos políticos y al pueblo en general. De repente la gente se empezó a convertir de manera masiva. Y el dato histórico es el siguiente. Ese gran despertar se le llamó a esa unidad. Logró que los colonos, allí entre ellos, se pusieran de acuerdo no solo para venir a la iglesia y conocer a Cristo, sino para desmarcarse de los ingleses. Y lograron la independencia. Lograron la independencia de los ingleses. El lema de la independencia de los Estados Unidos fue: no hay rey sino Jesús. Por eso se llama el gran despertar, porque no fue solo un despertar en términos espirituales, sino en términos políticos. Y para ellos el rey era Cristo, es el rey. Ese despertar evangelístico, ese despertar a las misiones, a la teología, a la piedad, también produjo un despertar al desligarse políticamente de la opresión inglesa. Y cuando llegan a la guerra, mis hermanos, tremendo, de independencia, nacen los Estados Unidos. Por eso se conoce como el gran despertar. Insisto, bajo el lema no hay rey sino Jesús. ¿Qué está sucediendo ahí? Se vencen las diferencias, se unen en pensamiento, en propósito y en esfuerzo, y no solo se logra la soberana salvación en los que no creen para que crean y vengan a Cristo, sino que hay efectos colaterales, como el nacimiento de una gran nación. Gústele o no le gusta a muchas personas, es un país muy importante. Ahora no estamos diciendo que ellos eran perfectos y que se están... No, yo no soy un imperialista, no me tilde de nada, yo le pido el favor. Simplemente estoy en alguna medida compartiendo una anécdota que nos lleva a algo importante, a comprender las consecuencias del amor y la unidad. Ahora, voy a terminar con lo siguiente. Vamos a terminar este culto de la siguiente manera. ¿Amén? ¿Vamos bien? Listo. Vamos a terminar con lo siguiente. ¿Qué es lo que causa división? Aquí viene lo práctico de la predicación de hoy. ¿Qué causa división? Desacuerdo. Bueno, como ustedes no iban a escuchar a Mauricio, yo no soy aquí quien va a opinar, porque yo no estoy llamado aquí a hablar, sino en la palabra. La palabra nos va a responder. ¿Qué es lo que causa división entonces? Jesús oró por amor y unidad. ¿Qué causa división y odio? Entonces, dentro de la iglesia, la Biblia responderá, dice por ahí alguien. Mire lo que dice la palabra. Efesios capítulo 4. Vamos a ir a la Biblia. Usted, por favor, busque su Biblia. ¿Cierto? Efesios capítulo 4. Si Jesús oró por unidad y por amor, entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no hay unidad en la iglesia? No sé si usted se lo esté preguntando, pero yo me lo pregunté. Y entonces, ¿por qué? Si Jesús oró por nosotros para que haya unidad, ¿qué causa desunión? ¿Qué causa división? ¿Por qué hay división entre los discípulos? Y mis hermanos, como esto es una predicación bíblica para esta iglesia local, yo quiero preguntarle a usted y para que usted y yo nos preguntemos en el corazón, ¿por qué hay división entre nosotros? Si es que la hay, ¿cierto? La respuesta está en la Biblia, Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6, leámoslo despacio, ¿cierto? Yo pues, ¿quién está hablando? No un paisa, sino el apóstol Pablo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego, miren, ruego, pero este tacho, ¿no? A mí esto me conmueve, hermanos, y no, ni siquiera es como de risa en realidad,
Pasa que uno ahí trata de ponerle el sentido, pero esto es fuerte. Hay un preso que está hablando, el apóstol Pablo, y está preso y les ruega, no les pide, les ruega, iglesia, les suplico. Escuche esto, les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda, dígalo conmigo, y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar ¿qué? Unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautizo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Por qué hay división en los discípulos? Usted lo observa ahí, por la ausencia de esos elementos, mis hermanos. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el primer elemento? Porque hay división. Vea, yo me tomé el trabajo de ir a la RAE. Si usted no cree en la RAE, pues bueno, tranquilo, ¿no? Yo fui a la RAE. ¿Qué dice la RAE? La Real Academia de la Lengua. Humildad. Escuche lo que es la humildad. Capacidad de reconocer mis debilidades, falencias, limitaciones. Eso es ser humilde, ¿sabía eso? ¿Por qué toca ir a la RAE? Porque es que Pablo está hablando y les está pidiendo que sean humildes. Y yo no voy a poder ser humilde si no sé qué es la humildad. Y resulta que la humildad es la capacidad de reconocer mis debilidades. Porque hay división. Porque Pablo le pide a la iglesia de Éfeso que haya humildad. Porque hay gente... ¿Cuál es el antónimo de la humildad? Muy bien, por el orgullo. ¿Qué es el orgullo? Vamos a la RAE. Exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree mejor que los demás. ¿Por qué hay división, mis hermanos? Porque hay falta de amor, porque hay orgullo y no hay humildad. Porque no hay personas al interior de la iglesia local que tengan la capacidad de decir, ¿sabe qué, viejo? Perdón, estoy en culto. ¿Sabe qué, hermano? Yo no sé eso. No entiendo eso. No entiendo la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. No lo entiendo. Y entonces le queremos en el orgullo darle explicación teológica a todo. No solo lo metamos desde el lado teológico. Yo quiero tener la razón de todo, poderlo todo y hacerlo todo. Y no hay una humildad en el reconocer, oiga, no puedo hacerlo, hágalo usted. ¿Cierto? ¿Por qué hay división en nosotros? ¿Por qué hay falta de amor? Porque hay orgullo, hay un exceso de estimación hacia mí mismo y hacia quien yo soy. Me estoy viendo más de lo que soy. Y me creo más. Una persona orgullosa menosprecia y toma poco al hermano. Lo ve bajo sus pies, como un insecto. Tan exagerado. En alguna medida el orgulloso no tiene la capacidad de reconocer que hay personas que lo hacen mejor que tú. Hay orgullo. Por eso hay división. Para el mismo ejemplo que les ponía al comienzo, porque yo quiero ver el 6 desde este punto y no quiero ver el 9 y soy orgulloso. No reconozco mis limitaciones y tengo un exceso en mis méritos. No hay humildad, ¿cierto? Pero miren lo que sigue diciendo Pablo, no solo humildad, sino les dice con toda humildad, mansedumbre. ¿Qué es eso? Él les pide mansedumbre. ¿Por qué hay división? Porque no hay mansedumbre, sino todo lo contrario. Voy a definir mansedumbre. Docilidad y suavidad. Eso dice. Docilidad y suavidad que se muestra en el carácter o se manifiesta en el trato. O sea, una persona mansa es aquella que en su manera de tratar a los otros lo hace con docilidad. Eso es amor. Porque hay división, porque no hay docilidad, porque hay, ¿qué sería lo contrario a la mansedumbre? Porque hay ira, porque hay grosería, porque el hermano humildemente te pide el favor
resulta que, les voy a poner ejemplo X, no solo esta iglesia, sino de las iglesias de Cristo. El pastor dio una instrucción, hermanos, en el culto, yo que sé, voy a decir cualquier cosa. En el culto nos sentamos de adelante para atrás para que las personas que vayan llegando pues se vayan ubicando. Una cosa que se me acaba de ocurrir. Y entonces el pastor le pide el favor, o el diácono le pide el favor a los hermanos que están en servicio que ubiquen a las personas. O que se pongan tapabocas, bueno, alguna instrucción de disciplina. ¿Por qué hay división? Porque llega el hermano y no quiere acatar, no le parece, no le gusta. Y no solamente no hay humildad de orgullo, y no solamente hay orgullo, sino que no hay mansedumbre. De pronto el otro le contesta con ira, se le salta la carne, ¿sí o no? Y le contesta con ira, en vez de ser dócil y suave. La Biblia dice que la respuesta ablanda la ira. La respuesta mansa, dócil, aplaca al que está. ¿Por qué hay división? Porque hay pecado, mis hermanos, porque hay orgullo y aparte hay ira. Pablo inspirado por el Espíritu Santo, el Señor hoy nos habla a nosotros como iglesia. Ámense y únanse. Y no haya orgullo entre ustedes, haya humildad. Un hermano, no sé si era hermano, pero bueno, se fue, él quería ser miembro de esta iglesia. Pero el tipo, pues, la persona, ¿no? Vamos, él llegó y, no, pues, él quería ser miembro, pero quería ser pastor ya. O sea, él quería que yo me quitara y él venía y ser el pastor. Porque la congregación de donde él venía, él era pues la vaca sagrada. Y entonces yo lo siento y le digo, bueno, hermano, gloria a Dios si tienes el llamado, oremos, pero pues aquí se hace un proceso. Pero que usted no sabe quién soy yo, a los noticias, ¿no? Usted no sabe quién soy yo. Yo le digo, no, pues no sé quién eres, un hijo de Dios por la gracia. Sí, pero es que yo soy... Pues tranquilo, hermano, si eso es así, Dios en su gracia lo pondrá a su debido momento. Pero aquí hay gente haciendo fila, le cuento. Aquí hay gente haciendo proceso. Años llevan estudiando, años llevan sirviendo. No, pero es que yo, entonces, chao, listo, pues gracias, hermano, ¿qué hacemos? Hay orgullo. Hay orgullo. No me parece, no hago caso, no quiero, no lo veo así. Hermano, y no solamente hay orgullo, hay falta de docilidad y de suavidad. Créame, mi amado hermano, que por eso hay división. Por eso la hermana no se entiende con la otra hermana, porque es que una le habló duro a la otra. Y no se pueden ver ni en pintura. Y ustedes porque están peleando, y pa más que el pastor las pone a trabajar, el pastor sin saber de pronto. Hermana, únete con esta y haz esta labor. Vayan a predicar, dice la Biblia, prediquen de 2 en 2, el pastor sin saber. Vaya con su hermano. No, pastor, es semejante problema porque... Y uno va y mira, porque hay pecado. Es que ella me habló feo. ¿Y qué te pareció uno como en el colegio? ¿Y qué te dijo? Ay, así le toca al pastor. Bueno, hermanas, tranquilas, ámense. Mire, el Señor oró por ustedes, mis amadas. Ámense, perdónense. Y bueno, pero es que, ¿y tú por qué le hablaste así? Es que yo soy así, ese es mi carácter, ¿no? Pero la Biblia dice que seas dócil. Efesios 4 lo está diciendo. Los llamo a la humildad y a la mansedumbre. Ay, yo no voy a cambiar, yo soy así. No, pero entonces entiende que lo está diciendo no es Mauricio, lo está diciendo la palabra. Ay, pero es que a mí me criaron así, mi mamá me grita. Bueno, ese es tu viejo hombre, pero tú estás llamado a ser una nueva persona en Cristo. ¿Por qué hay división y falta de amor? Por esta situación, mi amado hermano. Porque hay pecado, digámoslo con nombre propio. Algunos de ustedes me decían, uy, es que un familiar mío no quiero leer porque les decimos mucho que hay pecado, ¿no? Entonces, ¿qué les decimos? Pues si es la verdad, hay pecado en nosotros. Mire lo que continúa diciendo Pablo rápidamente, soportándonos porque hay división y falta de amor entre nosotros, porque no nos soportamos y el Señor nos llama a... Sí sabía que el Señor lo llama a soportar. ¿Por qué tenemos que soportar? ¿Qué es soportar?
Me voy de la iglesia. Ay, ¿te vas? ¿Y por qué? No hay razón bíblica para irse a la iglesia. Bueno, sí hay 3 razones bíblicas, eso lo hemos estudiado. ¿Cierto? ¿Cierto? Listo. Que son muy semejantes a las razones por las cuales el Señor no le gusta el divorcio, pero lo permite. Son muy parecidas. ¿Por qué te viste la iglesia? ¿O por qué te quieres ir de la iglesia? Porque no me soporto a... Hermano, la Biblia dice, sopórtense. ¿Y por qué nos tenemos que soportar? Porque no es fácil convivir con el hermano. Claro que es difícil. Hermanos, seamos humildes. Seamos humildes. Sopórtense los unos a los otros. ¿Con qué? Ya la clave está ahí. Con paciencia. Téngale paciencia al hermano. Hermano, la gracia de Dios la ha tenido a usted paciencia y a mí. Ahora usted, ¿por qué no la va a tener? Y yo, ¿por qué no la vamos a tener con el hermano? Y por eso nos dividimos. Y es que yo no me aguanto al hermano X, al hermano Y, no me lo soporto, hermano, pues es que el Señor te llama a soportar. Con paciencia, téngale paciencia. Pastor, necesito consejería. Bueno, ¿qué pasó? No, es que quiero hablarle del hermano, porque es que el hermano y el hermano y el hermano, téngale paciencia al hermano, porque es que la santificación es progresiva, posicional y perfecta, ¿no? Pero es progresiva. Mis hermanos, yo no puedo pretender que de la noche a la mañana el hermano cambie. Primero, porque yo no lo cambio. Segundo, el que lo cambia es el Espíritu Santo por la palabra. Y tercero, eso es un proceso. Sopórtense. Sopórtense. Ahora escuche esto, tenga mansedumbre para decirle las cosas, docilidad. Pastor, no voy de la iglesia. ¿Por qué? Porque es que el hermano que se sienta a mi lado tiene mal aliento y no me lo soporto. Y usted le dijo, sí, le hablé duro. Hermano, vea, primero no lo soporta, no es paciente, y tercero, usted no es dócil y no es manso. Le dice las cosas feas. Entonces, mire, note esto, usted se ríe y todo, pero por esto se divide la iglesia. Qué bobada. Somos inmaduros y necesitamos madurar. Pero tranquilo que a la iglesia de Éfeso le estaba pasando lo mismo. El Señor ora por nosotros y nos llama al amor. Y el amor no deja al otro porque tiene mal aliento. El amor es una decisión que permanece y le ayuda a que supere el mal aliento. ¿Qué hace el hermano que lo ama? Lo invita a tomar café. Con mucha sabiduría, habiendo orado previamente, le ayuda. Venga, yo lo del mal aliento lo estoy diciendo no porque alguien, sino es un ejemplo, ¿no? Se me ocurrió aquí, de hecho no está escrito, se me ocurrió aquí. Alguien me dijo un día, pastor, estoy bravo con usted, ¿por qué? Porque usted habló de mí en el culto. Yo, ¿qué vas a saber que usted? Yo me cayó y creyó que, hermano, yo no hablo de nadie en particular, hablo de mí mismo. Hablo de mí mismo. Si usted me ama, dígame, pero dígamelo con amor. Y sopórteme, porque es que, hermano, si no tengo plata para una, ¿cómo se llama? Es una limpieza oral o alguna. Entonces, Caifás, porque entonces, solo juzgando, pero sí. Pastor, es que los zapatos del hermano están rotos. Bueno, ¿y qué? Ámelo. Tan fácil, ¿no? Venga, avancemos. ¿Qué sigue? Los unos a los otros. ¿Quiénes son los unos a los otros? Efesios 1:4, versículo 2. Está hablando de los hermanos. En amor, dígalo conmigo, amor. El elemento por el cual Jesús oró. Por amor, una decisión. Si usted, por eso la membresía aquí no es tan fácil, mis hermanos, porque es un privilegio ser de esta familia. Y porque nosotros queremos hacerte un favor, hacerte como... Lo mismo cuando el pastor se van a casar 2 jóvenes. Ay, se quieren casar, tan chévere. ¿Está seguro? Pastor, pero es que yo los caso, pero haga el curso, haga el proceso. Se les ponen trabas. ¿Por qué? No es porque yo no quiera que se casen, sino porque necesito que entiendan que el amor es una decisión.
Que no lo hagan porque yo tengo siento que me gusta tanto, sí, pues qué chévere, pero sea maduro y eche los sentimientos, no los extirpe porque es imposible, pero déjelos a un ladito y mire a la persona realmente como es. ¿Usted está seguro que va a amar a esa? Porque es para toda la vida y este tipo llega, yo qué sé, llega tarde o es exagerado o le habla fea a la mamá o yo qué sé, conózcalo, conózcala. Y lo mismo sucede en la iglesia local, mis hermanos. Yo quiero ser miembro. Bueno, de pronto se descrestaron por el hermoso auditorio que tenemos, por la zona kids, por el parqueadero, de pronto se descrestaron por eso, ¿sí o no? Por la tarima y los músicos y todo lo que nosotros tenemos aquí. Pero no se deje descrestar por eso. Tómese su tiempo, conozca la iglesia, conozca a los hermanos y ¿sabe cuál es el problema? Que hay personas que pasan la vida buscando la iglesia perfecta y eso no existe. Entonces no aman a nadie. Se aman a sí mismos y quieren algo, idealizan para ellos algo que no existe. La membresía es importante porque es un llamado al amor, a la decisión. Si tú has decidido amar a la iglesia de Cristo, vas a estar acá y vas a cumplir estos requisitos. Humildad, mansedumbre, soportar con paciencia, con mucho amor, solícitos en guardar la unidad y el final, el último, vínculo de la paz. ¿Cuál es lo contrario a la paz? Hay gente que llega a la iglesia a hacer guerra. Usted no las cree, pero así es. ¿Y son hijos de Dios? Sí. Sí, por la gracia de Dios, que les dio fe y ellos usaron su fe en Cristo y por la fe en Cristo son salvos. Pero les gusta armar pleitos. Hay gente que sí, le excita en alguna medida cuando el hermano se agarra con el otro y hay personas que son así, ¿no? Cosa tan fea. El Señor nos llama a la paz. Paz. ¿Cierto? Aquí nosotros debemos amarnos bajo estas circunstancias, mis hermanos. Quiero terminar esta predicación invitándolos a lo siguiente, mis hermanos. ¿Por qué oró Cristo? Unidad y amor. Unidad en mente. Tenemos la mente de Cristo. Pensamiento, propósito y esfuerzo. Y sobre todo, en el amor. Amémonos, mis hermanos. Unámonos. Que es que, a mis hermanos, nosotros no podemos, esto es una aclaración final. Nosotros entendemos que la oración de Cristo, incluso el pasaje de Efesios, es una invitación a la unidad entre quienes. Solamente entre la iglesia. Nosotros no tenemos ni el absoluto deseo de unirnos con quien no es iglesia. Ahora, eso no significa que vamos a odiar al mundo, ¿no? Yo no me voy a unir con el sectarismo, no nos vamos a unir con personas que piensan y se aferran a su pensamiento humano y no a la mente de Cristo en ciertas doctrinas y no se bajan de ahí. Entonces, ¿sabe qué, mi amado hermano? No podemos vernos unidos. Le voy a poner un ejemplo. Si usted cree en el unitarismo o en el modalismo, ¿qué es la doctrina del modalismo? Es una doctrina sectaria que dice que Dios no es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que Dios es una persona que es el Padre que luego se convierte en el Hijo y luego se convierte en el Espíritu Santo. Eso se llama dualismo o unitarismo. El pastor John MacArthur tiene un estudio profundo acerca de esta secta y es increíble la cantidad de millones de personas en el mundo que creen en eso. Y eso es una herejía. Nosotros no podemos hacer unidad. No nos podemos unir con estas personas. Pero ojo, tampoco no estamos llamados a odiarlos. No nos unimos, no vamos a trabajar en un propósito ni en un esfuerzo mancomunado con ellos porque están totalmente fuera del pensamiento de Cristo revelado en su palabra. Pero pues no los odiamos. Nosotros estamos llamados a unirnos entre nosotros. Ahora, quiero serle sincero, incluso en la Reforma, si usted estudia la Reforma, esos se agarraban entre ellos también, pero desde la unidad. Porque es que pensar, esto es un milagro,
que personas de naciones distintas, de culturas distintas, de continentes distintos, de hasta dietas distintas, puedan unirse, es un milagro de Dios. Pedro tenía conflictos con la dieta. Pablo lo regaña. No sea doble moral, viejo. Ahí hay una conversación, un conflicto, pero es un conflicto desde el amor, ¿cierto? Y es teológico, es un conflicto teológico, que Pablo entendía por la gracia de Dios lo que significa la gracia. Pedro todavía estaba luchando como con el tema de la circuncisión y del judaísmo. Pero el amor de Pablo reconvino a Pedro. ¿Sí nota eso, mi amado hermano? Porque hay hermanos. Entonces, ¿podremos tener diferencias? Claro, las vamos a tener, hermano, no es que somos distintos. Pero debemos estar unidos en mente, porque tenemos la mente de Cristo. Y de pronto el hermano, usted cuando empieza a estudiar la teología con nosotros se dará cuenta que hay un hermano en la Reforma que cree en el dispensacionalismo teológico. Y hay otro hermano, como nosotros, el caso nuestro, que creemos en la teología del pacto. Bueno, gloria a Dios. Nos vamos a agarrar de las mechas por eso. Pues créame, mi amado hermano, que en el siglo XVI les pasó. Dios mío, les pasó. Que Dios nos guarde y nos ayude, mis amados hermanos. Unámonos en amor. Aquí termino. Si ustedes han logrado identificar, usted haya sentado y yo aquí de pie, por la palabra y el Espíritu Santo, hoy, que hay falta de amor, que hay falta de unidad en usted y en mí, en nosotros, es necesario que nos arrepintamos, mis hermanos. Si algunos de nosotros hemos tenido rencillas, indisposiciones, yo lo invito a usted, mire, de todo mi corazón se lo digo con amor, porque yo soy así y Dios me ha cambiado. Dios ha hecho una obra en mí de gracia, yo le agradezco. Si usted es de los que se sienta y todo le indispone, yo le voy a decir algo con mucho amor. El problema no es la iglesia, el problema es usted. Hay hermanos que se sientan y les indispone que sea en un segundo piso, que la luz sea blanca, que la pantalla no es de 50 pulgadas, que el pastor no le pone camisa, que la hermana se hizo trenzas, perdón. ¿Y por qué esa pared es blanca? No, es, hermano, examine su corazón. ¿Y por qué la confesión de fe? Es que yo quiero que no sea mi hermano. Examine su corazón. ¿Y por qué en pradera? ¿Por qué no nos hacemos en cedritos? ¿Y por qué no? Hermano, yo no estoy pensando en, se lo aseguro de todo mi corazón, no estoy pensando en nadie en particular. Pero bueno, uno la experiencia que el Señor le ha permitido a uno tener, pues, si hay, amados hermanos, molestias, si hay molestias entre nosotros, meditemos esta semana en esta predicación, ¿no? Y hablemos, restauremos. Yo les pido el favor de que si hay rencillas, como pastor con mucho amor, yo les digo de parte del Señor, no es bíblico y no es sano que usted se diga a sí mismo, le diga a otro hermano, yo con el hermano el saludo nomás. Eso no es bíblico, eso no es de Dios, hermano. Usted está llamado a amarlo y a dar su vida por él, ¿sabía eso? Ese es el amor, el que da la vida por los demás. No es que yo no soy capaz, yo de lejitos de, ojo, porque hay división entre nosotros por esas situaciones. Veámonos como una familia. Si hay que dialogar, dialoguemos. Pero si usted no tiene la capacidad de dialogar maduramente, ore al Señor antes de hablar, para que no la siga embarrando, ¿no? Arrepintámonos, corrijamos, escudriñemos nuestro corazón, ¿cierto? Restauremos y restituyamos. Porque no es solo restaurar, también es restituir. ¿Listo? Restituir. Unámonos en la oración de Cristo por nosotros, unidad y amor. Amén. Amén. Vamos a despedirnos y finalizar abajo.